Hoy estamos a 8 de diciembre del 2019 y quiero compartir con ustedes una palabra muy especial. El boletín de este mes, el Señor puso en mi corazón que habláramos de la salvación, de Jesús, nuestro Salvador. Entonces hoy quiero hablarles de la salvación y en especial de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Así que el tema de hoy es Jesús, nuestro Salvador. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a poner en las manos del Señor esta enseñanza. Padre bueno, te damos gracias, te damos muchas gracias porque tú habitas en medio de la alabanza. Te alabamos, Señor, por cada testimonio, Señor, por cada experiencia, Señor, en la vida de estas mujeres y lo que representa para sus familias, Señor, y lo que va a seguir representando para cada una de ellas. Señor, en el nombre de Jesús, pedimos que tu presencia, Señor, esté en medio de nosotros, Señor, y nos bendiga. Gracias, Señor Jesús, gracias. Bueno, los que no alcanzaron boletín, quiero leer las citas, pero antes, bienvenidos a todos los que están aquí, especialmente si hay algún familiar de algunas de las que llegaron. Algunos llegaron, pero ya se retiraron, así que bienvenidos todos. Hermano, vamos a leer esta escritura tan bonita que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Comienza así, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, o sea, comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Era una muchachilla como de entre 12 a 16 años aproximadamente. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Había un saludo que muy propio en esa época que significaba Dios te salve. Por eso en algunos rezos de la iglesia popular dice Dios te salve María, porque significa saludos, saludos. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué tipo de saludo sería ese? ¿Qué clase de salutación, qué clase de saludo sería esa? Bueno, entonces el ángel le dijo: María, no tengas miedo, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Wow, qué maravilloso. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Acuérdense que la palabra para los hebreos de conocer significa tener intimidad. No conozco varón, o sea, en pocas palabras, soy virgen. ¿Cómo puede suceder esto? Y respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Evangelio de Mateo también tiene una descripción similar, y Mateo lo describió así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Acuérdense que si una mujer quedaba embarazada antes del casamiento, moría apedreada él y el que la embarazó. Entonces José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla en secreto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José,
hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué maravilloso. Yo quiero concentrarme en el nombre de el hijo de María. ¿Cuál era el nombre que el ángel le dijo que se llamaría? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo le dijo el ángel a José que se llamaría su hijo? Jesús es un nombre especial. Solamente hay unas referencias y nombres equivalentes 2 veces en la Biblia. Uno es Josué, del Antiguo Testamento. Josué es muy parecido al significado de Jesús, pero Jesús tiene un significado maravilloso. Significa Dios salva, o Dios te salvará, Dios nos salvará. Significa que Él es el Salvador, que Él vino representando a un Dios que salva, un Dios que rescata, un Dios que transforma, un Dios que libera. Y yo quiero meterme en esa escritura. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y aquí la Virgen dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Yo quiero preguntarle, ¿cómo llamarías tú a alguien que voluntariamente llega hasta tu prisión, hasta la cárcel donde tú estás, donde has sido condenado a muerte, y pide tomar tu lugar? Y de hecho lo toma, y lo escuchas gritar de dolor, lo miras retorcerse al ser electrocutado hasta morir. Su cuerpo queda humeando, así quedan los electrocutados, pues es quemado desde sus entrañas. Acto seguido, te quitan las esposas y pasas a que te quiten tus vestidos, los vestidos de sentenciado, y te entreguen una ropa a tu talla, nuevecita, planchada, limpia. Luego vas a las oficinas donde miras cómo anulan todo tu expediente y te dicen: Señor, puede usted salir. No hay delito que perseguir. No hay delito en su contra. El Señor Jesús de Nazaret ha purgado su condena, la condena de usted. ¿Cómo le llamarías a esa persona? Bueno, yo le llamaría mi Salvador. Yo le llamaría mi Salvador. Ahora, tal vez las leyes humanas actuales no permitan que alguien tome el lugar de otro que está justamente condenado. Pero en las leyes de Dios, Dios nuestro Señor ofreció, el Padre dio, el Padre envió a su único Hijo. Cuando tienes nada más un hijo, es muy difícil pensar siquiera en poder ofrecerlo. Ni aun cuando tienes 5, 10 o 15. Un hijo es un hijo, una hija es una hija. Jamás un padre en sus 5 sentidos se deshará de uno de ellos. Pero el Padre envió a su único Hijo para pagar nuestra justa condena. Su nombre lo decía todo, porque era Jesús. Él salvará, salvación, rescatador, libertador. Es lo que significa el nombre de Jesús. Y en la ley de Dios, en esa ley, Dios sí aceptó el sacrificio de su propio Hijo en sustitución por el nuestro. Sí, así fue. Jesús tuvo que vivir sin cometer pecado alguno para llegar a ser un cordero, ese cordero sin mancha, ese cordero sin contaminación. Tenía que ser perfecto, y entonces su sacrificio pudiera ser aceptado delante de Dios Padre.
la infinita humillación que sufriera el unigénito Hijo de Dios, el cual se despojó de su gloria, de su poder, para hacerse un simple hombre mortal, un siervo, y estando en condición de hombre, dice la Biblia, un hombre mortal, hacerse obediente hasta la muerte, y una muerte cruel, una muerte de cruz. Por ese hecho le llevaría a ser exaltado hasta lo más alto. Así como se humilló hasta lo más bajo, el Padre lo exaltó hasta lo más alto, y ser sentado a la diestra del Padre, desde donde juzgará, dice la Biblia, a los vivos y a los muertos. Este mes, diciembre, es cuando conmemoramos su venida. Pero nosotros no solamente conmemoramos su venida, sino toda su vida santa, su muerte en sacrificio, su expiación y su ascensión a la gloria. Alabado sea Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro eterno Salvador. ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Es Jesús tu Rey? Miren, cuando Dios creó al ser humano, le dio la libertad de tomar sus propias decisiones. Él le dio sus mandamientos, pero no lo obligó a cumplirlos. Sin embargo, el hombre decidió desobedecer por voluntad propia, libre, sin ningún cohecho, sin ninguna presión. Él tomó sus propias decisiones. Ahorita está un programa que está saliendo, ¿no?, cuyo eslogan es: tomaste tus propias decisiones y hay consecuencias. Y es verdad. Ustedes ya saben la historia. El Señor le dijo: de todo árbol pueden comer, pero el día que de este árbol comieren, del árbol del conocimiento del bien y del mal, certeramente morirán. O sea, no les puedo mentir, van a morir. Ustedes ya saben lo que sucedió. Los humanos a partir de entonces decidieron lo que era bueno y lo que era malo. Ahora yo te pregunto, antes de comer el fruto prohibido, ¿ellos tenían libertad de obedecer o desobedecer? Sí, tanto tenían la libertad que Eva dijo: me lo como, pues aunque Dios dijo que no, me lo voy a comer, porque esta serpiente me dice que pues, no pasa nada, pero yo sé que si toco esta fruta, pues me va a ir mal. Bueno, y le decías: no hombre, Dios te quiere engañar, lo que pasa es que Él es bien tranza, Él es bien, no quiere que sepas la verdad. Bueno, por eso se llama el conocimiento del bien y del mal, pero cuando lo comas vas a ser como Dios. ¡Wow! Entonces yo quiero, ¿no? Y desobedece. Ellos comenzaron a decidir desde entonces lo que era bueno y lo que era malo. Comenzaron a hacer sus propias leyes y por supuesto a pisotear las leyes de Dios, los mandamientos de Dios. Por eso dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estamos perdidos. La Biblia dice que ya estamos condenados. O sea, no vamos a ser condenados, ya estamos condenados. Romanos 13:2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido de Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El hombre por naturaleza resiste a Dios. Todo lo que Dios le dice, él le pone un pero yo quiero hacer lo que yo quiera. Y por eso la Biblia nos llama hijos de la ira de Dios. A ver, ponme atención. Mira lo que dice la palabra. Lee conmigo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí le está dando a los que ya somos hijos de Dios. ¿Pero qué dice que antes éramos? Enemigos de Dios. Y la Biblia nos llama hijos de ira. ¿Cómo? Mira, vamos a leer. Dice Efesios 2:1: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire. Ustedes ya saben quién es, que es el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia. Y luego dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, lo que a mí se me da la regalada gana, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo que hijos de ira? De la ira de Dios, hijos que merecíamos el justo enojo de Dios. La ira de Dios. ¿Cómo que la ira de Dios? Pues no, que Dios es un Dios de amor y que Él nos ama y que Él es misericordioso, etcétera. ¿Cómo puede Dios tener ira? Miren, las personas olvidan siempre que además de ser un Dios bueno, un Dios misericordioso, y siempre lo será, Dios es Dios. Él es juez supremo. Sí, Dios es bueno, pero Dios también es santo. Él no convive con el pecado. Dios nos ama, pero Él es justo. Y Él no dará por inocente al que quebranta y viola su ley. La Escritura lo declara así. En el ejemplo hipotético que puse, este hombre estaba condenado justamente, iba a la silla eléctrica. No le podían decir nada más, bueno, te perdonamos, ¿no? Y los platos rotos, ¿quién los paga? Pues los platos rotos los tuvo que pagar Jesús. Pero alguien tiene que pagar, porque hay una condena, la ira de Dios. Por eso mira lo que dice la Escritura, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Está establecido categóricamente, la Biblia declara lo siguiente: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, gracias a Dios, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, bendito sea Dios. La justicia del justo será sobre él, pero la impiedad del impío también será sobre él. Qué versículos tan poderosos, ¿no? Qué versículos tan fuertes. Pero así lo determinó el Señor. Más adelante hay otro versículo que me impacta, dice: porque la ira de Dios, Romanos 1:18, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y luego dice adelante, segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Yo subrayé esa frase, dila conmigo: no queriendo que ninguno perezca. Dios no quiere, o sea, el Señor no lo quiere. Tú eres el que quieres sufrir por ti mismo, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay una oportunidad, hay una única puerta, y es la puerta del arrepentimiento. El que no pase por esa puerta no verá el reino de Dios. En la antigüedad, Dios le permitió cubrir sus pecados. Dios nos permitió cubrir sus pecados sacrificando un corderito sin mancha, hermano. En la antigüedad Dios permitió que un corderito fuera el sustituto de nuestros pecados. Tenía que ser un cordero sin defecto. Tenía que ser ofrecido totalmente, y su sangre tenía que ser derramada por expiación por nuestros pecados, para el perdón de ellos. Y como la sentencia había sido muerte, pues Dios declaró en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué es remisión? Pues es el cubrir o el perdonar los pecados. ¿Por qué tiene que haber sangre? Porque la sentencia es muerte, y si no hay muerte, no hay perdón de pecados. Por eso dice la Escritura: así que para salvar a la humanidad, Dios envió a su Cordero. Y dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice el 17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, porque ya estábamos condenados. Ya la condena estaba hecha. De hecho, Jesús no vino a señalar y decirle: ay, pecador horrible, tú eres esto, tú eres el otro. Jamás. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y dice más adelante: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado,
¿ya ves? Ya hemos sido condenados porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y vuelvo a repetir, ¿cuál es el nombre del unigénito Hijo de Dios? Jesús, el Salvador. Porque no ha creído, no ha recibido a su Salvador. Porque se burló y dijo, ese loco que quiso morir en mi lugar, pues allá él, yo nunca le pedí que viniera a morir en el lugar. Si lo electrocutaron a él, pues allá él, yo no le pedí. Así estamos muchos. Pero él, al que no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, está condenado. Voy a darte otra cita. Ustedes saben, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, dice la Escritura, la cual heredaron de sus papás, y que ese rescate no se pagó con cosas que se echan a perder, corruptibles, como el oro y la plata. Algunos dicen, bueno, ¿cuánto por perdón de mis pecados? ¿Qué debo hacer? ¿Cuánta lana necesito para invertir? ¿Cuántos diezmos tengo que dar en la iglesia para ser salvo? Qué tristeza. Ni todo el oro del mundo puede ganar tu salvación. Pero dice la Biblia, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como dice, como la de un ¿qué? De un cordero. Juan el Bautista dijo, miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué maravilloso. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. O sea, no hay más oportunidad. El tiempo que tienes, límite, es hasta el último día de tu vida, el cual desgraciadamente ni tú ni yo conocemos. Pudiera ser hoy, pudiera ser mañana. Nadie puede decir, no hombre, me faltan muchos años, yo tengo un chorro de planes. Así decían muchos. Y luego les descubrieron cáncer en etapa terminal. Así decían muchos. Gracias a Dios. Por cierto, hermanos, les quiero testificar que nuestra hermana de Nicaragua, me acaban de avisar, ya la dieron de alta, se ve bien, está un poquito triste, ¿verdad? Ya la operaron y esas son las noticias que tengo. Hay 2 fotos que me mandaron, se las voy a pasar después. Los hombres tenemos una sola oportunidad y después de eso ya viene el juicio. No hay reencarnación, como algunos quisieran que hubiera. No hay una segunda oportunidad. Reza mucho para que salga del limbo o para que me vaya del purgatorio al cielo. Puras mentiras, la Biblia dice, la Biblia católica dice, y de la manera que está establecido para los hombres y las mujeres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a quienes, a los que le esperan. ¿Tú esperas a Jesús? ¿Tú esperas al Señor? Si es así, regocíjate, regocíjate. Te voy a dar más escrituras porque yo no quiero predicar hoy, quiero que sea la palabra de Dios la que te comparta a ti. Pero ahora, aparte de la ley, dice la Escritura, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Cómo? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No importa si tú eres judío, si tú eres árabe, si tú eres mexicano, no hay diferencia. Dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, no hay diferencia. Están destituidos de la gloria de Dios. Pero la Escritura dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente. Lo que es gratuito, tú no tienes que pagar absolutamente nada. Tú no tienes que hacer absolutamente nada. Cuando te dan un regalo, cuando algo es realmente gratis, lo único que tienes que hacer es extender la mano y tomar tu gratificación, tomar tu don, tomar tu regalo. Pero la Biblia es muy clara, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y te agrego un versículo más en la Reina Valera contemporánea, dice, a quien Dios, Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. ¿Por medio de la fe en qué cosa? En su sangre. Él es nuestro Salvador.
Él dio su sangre por nuestros pecados. Así fue y así es. Jesús vino a tomar nuestro lugar, a purgar nuestra condena, a recibir la ira y el justo juicio de Dios, para que todo aquel que en Él cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte. No hay escapatoria. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo pregunto, ¿cuál es la paga de nuestros pecados? ¿Cuál es la paga? ¿Qué es lo que vamos a recibir por nuestros pecados? En primer lugar, condenación eterna. Traducción, infierno. Sí existe, es real. No quisiera que tú al despertar de tu sueño te encontraras en ese lugar. Maldiciones y enfermedades es nuestra paga. ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué tengo esta cosa? ¿Por qué mi familia está viviendo en tantas situaciones de enfermedad? Bueno, la paga de nuestros pecados. C, una vida vacía. Leímos hace rato esta escritura. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. En otras versiones dice, de vuestra vana manera de vivir. Algo vano es algo vacío, es algo que no tiene sentido. Por eso la gente se da un balazo, aunque tenga millones de dólares. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. Hay gente que le preguntas, ¿y después de esto qué sigue? ¿Qué esperas de la vida? No les llena nada, no tienen sentido. Su vida carece de sentido, la cual heredaron de sus padres. Sus padres les pasó lo mismo, a sus abuelos también y a los bisabuelos. ¿Qué otra cosa es la paga de nuestros pecados? Una vida de angustia y una vida de aflicción. Quiero recordar con ustedes este hermosísimo pasaje del Antiguo Testamento, donde habla de la profecía del Salvador del mundo. Miren lo que nos salvó el Señor. Dice Isaías 53:3, que Él sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Alguna vez tu vida ha tenido dolores, quebrantamientos? ¿Te han despreciado? Y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Te han menospreciado en tu escuela, en tu trabajo? ¿Te han hecho sentir menos? ¿Te han desestimado? Bueno, Él vino a salvarte de eso. Sigue leyendo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Cuántos dicen amén? Y sufrió nuestros dolores, nuestros achaques. Es la edad de oro, ya entramos a la edad de oro, ¿verdad? Porque oras por la rodilla, oras por el tobillo, oras por el hombro, la edad de oro. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Te has rebelado alguna vez? Yo sí. Molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya. ¿No podías conciliar el sueño? Yo no. Hubo una época en mi vida en que yo no dormía bien. Ahora yo duermo de más. Digo, Señor, no, ayúdame. No quiero ser demasiado, abrazar la almohada demasiado. Pero con paz. Hay gente que se acuesta y está soñando tantas cosas que no descansa su alma. De todo eso el Señor nos ha salvado y nos ha rescatado. Y termino con esta escritura para ti y para mí. Ah, caray, se repitió esta filmina. Esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el resumen, este es lo que nosotros predicamos y todo cristiano que ama la palabra de Dios predica. Pero es una palabra ¿de qué? De fe. Tienes que ponerle fe, si no, no sirve. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si confesares con tu boca y dijeres, sí, Jesús es mi Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque su nombre es Jesús, el Salvador. Si invocas el nombre de Jesús, Él será tu Salvador.
Si crees de todo corazón que Él está vivo, que Él se levantó de los muertos al tercer día, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Quieres que borren tu expediente? ¿Quieres que rompan tu expediente? Tienes que creer con el corazón. Pero con la boca se hace un pacto de confesión para salvación. Con la boca es la que te comprometes y le dices a tu novia, a tu novio, quiero casarme contigo, ¿verdad? Con la boca es cuando hacemos los votos a la hora del matrimonio y decimos, en salud, en enfermedad, en las buenas y en las malas, yo estaré contigo. Pues con Dios es lo mismo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyera no será avergonzado. Todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Yo quiero invitarte a creer el día de hoy. Quiero invitarte a clamar, a invocar el nombre de Jesús. ¿Podríamos ponernos de pie, por favor, todos? Y pondrás su nombre, y su nombre será Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hubo muchos que clamaron a Dios por una transformación y por una salvación. Hubo muchos ciegos que gritaron, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de... La gente les decía, ya cállate, no digas nada. Aquí todavía sigue esa historia. Hay gente que te dice, ni se te ocurra, ¿cómo es que te vas a entregar tú a Jesús? A veces el cónyuge es el mayor, el que no quiere que tú cambies de religión, o esto y aquello. Y sabes una cosa, lo único que necesitas no es religión, es un Salvador que va a salvarte de tu vana manera de vivir, un Salvador que va a salvarte del vacío que hay en tu vida, te va a salvar de la condenación, te va a salvar de la paga de tus pecados que es muerte, te va a salvar porque la dádiva de Dios es vida eterna, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva, el regalo de Dios gratuito por la fe en su sangre es vida y vida en abundancia, vida eterna, porque no hay diferencia, dice la Escritura, último versículo, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues Él mismo es el Señor de todos y es rico para con todos los que le invocan. Así dice, estoy leyendo el versículo 12. Es rico para que todos los que le invocan, y termina diciendo, porque todo aquel, di conmigo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál es el nombre del Señor? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Yo te invito a invocar el nombre de tu Señor, el nombre de tu Salvador, y dile, Señor, sálvame, Señor. Creo en ti, decido creer en ti, decido hacerte mi Salvador, mi Señor. Gobierna en mi vida, dame esa nueva vida que mi alma necesita, Señor. No quiero seguir jugando, Señor, al ateo, no quiero seguir jugando, Señor, al religioso, no quiero seguir jugando con mi vida, con la vida de mi familia, Señor. No quiero maldiciones en mi vida, no quiero falta de paz en mi matrimonio, Señor. Yo quiero, en el nombre de Jesús, dile al Señor, yo te necesito. Y aquel que quiere entregarle su vida a Cristo, yo le invito que pase aquí al frente, cerca de mí. Vamos a entregarle tu vida al Señor Jesús. Si creyere, todo aquel que cree será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios es rico para con todos los que le invocan. Solo tienes que dar el primer paso. Él te ha dado libertad. Él no te va a forzar, porque no te ha forzado a pecar. Tú has pecado voluntariamente. Él tampoco te va a forzar a arrepentirte. Tú tienes que hacerlo voluntariamente. Tienes que pasar por la puerta, y Jesús es la puerta de las ovejas. El que por mí entrare, dijo Cristo, entrará y hallará pastos, y hallará descanso, y hallará vida en abundancia. Si hay alguno que quiere entregar su corazón al Señor, pase aquí al frente y repita conmigo estas palabras. Dígale, Señor, yo invoco tu nombre. Yo quiero decirte, Jesús, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, Señor. Yo quiero ser salva, yo quiero ser salvo. Dile así conmigo, yo te necesito, Señor. Yo quiero que tú seas mi Salvador.
Yo quiero que el castigo de mi paz sea sobre ti, que por tu llaga yo sea sanado este día, Señor. Padre, te entrego mis enfermedades, te entrego mis luchas, mis rebeliones, Señor. Te entrego mis rebeldías, Señor. Oh, Padre, yo me doblego, Señor. Algunos confesaron, Señor, que antes eran orgullosos, que eran altivos, Señor, soberbios, pero hubo un momento en que ellos humillaron su rostro y reconocieron sus pecados delante del Padre y creyeron en el sacrificio de su Hijo y le dieron gracias y alabaron y creyeron y pusieron su fe en la sangre de Cristo, que fue la sangre de Cristo suficiente para el perdón de nuestros pecados. ¿Cuántos dicen: es suficiente tu sangre, Señor? Tu sangre me es suficiente, Padre. No soy salvo por mis buenas obras. No soy salvo, Padre, por todo el esfuerzo que he hecho. Soy salvo porque tú derramaste tu sangre en esa cruz y yo la adopto, Señor, y yo me empapo de ella, Señor, porque yo quiero ser limpio, Señor. Limpia mis pecados, Cordero de Dios. Cordero, Él es el único Cordero. Ahora ya no necesitas sacrificar ningún animalito. Ya no necesitas derramar sangre de algún cordero o algún animal, porque la sangre del Cordero de Dios está vigente. Y por eso todavía en los cielos se le dice al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la gloria, sea la honra, sea la alabanza. Él sigue siendo un Cordero y seguirá siendo Cordero hasta el día en que Dios diga: se cerró la puerta. Y así como el arca de Noé, llegó un día en que Dios cerró la puerta y ya no hubo más entrada. Aunque lo procuraron con lágrimas, cuando comenzó a llover y se comenzó a inundar, la gente tocaba desesperada la puerta del arca, pero Noé ya no podía abrirla, aunque quisiera. Dios la había cerrado. Terminó el tiempo. Gracias, Señor. Tú eres paciente, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hoy has abierto tu corazón al Señor, dale las gracias porque estuviste a tiempo. Gloria a Dios. Gracias. Todavía es tiempo. Todavía es tiempo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén?